Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jason Escuero Salazar, mi compañero Cristian Camilo Parra y nos correspondió el tema de las propiedades coligativas. Bueno, ¿qué son las propiedades coligativas? Son aquellas propiedades cuyo valor depende únicamente de la concentración del soluto y no de su naturaleza. No guardan ninguna relación con el tamaño ni con cualquier otra propiedad de solutos y son función solo del número de moles de partículas y son el resultado del mismo fenómeno. Un ejemplo de las propiedades coligativas. Tenemos dos disoluciones, por ejemplo, de azúcar en agua y sal en agua, con exactamente la misma cantidad. ¿Qué va a pasar con las propiedades de estas dos disoluciones? Que van a variar, que sus propiedades van a variar exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que sus valores van a ser iguales, porque las propiedades coligativas dependen únicamente de la concentración del soluto. Entonces, una de las propiedades es el descenso croscópico, también llamado el descenso del punto de congelación, que nos dice que la temperatura de la congelación de las disoluciones es más baja que la temperatura de la congelación del disolvente puro. Entonces, para entender un poco mejor este concepto, vamos a tener como ejemplo un carro que le vamos a aplicar como refrigerante agua pura que congela a 0 grados. ¿Qué pasa con esta agua cuando se congela? Que su volumen va a aumentar y en este caso pues si aumenta pues podría dañar el motor del carro. Entonces lo que se utiliza es un producto, una sustancia que me genere un descenso en ese punto de congelación. Es decir, que si el agua congelada ahora a 0 grados pues va a congelar a menos 30 grados o menos 20 grados. Y independientemente si se encuentra en un lugar un poco más frío, se va a permanecer siempre en estado líquido. Ahora, en las disoluciones pasa lo mismo. Eh, por ejemplo, si tengo un soluto por medio de mi disolución, pues claro, las moléculas de mi disolución van a querer pasar de estado líquido a sólido. Pero para generar ese cambio de estado se tienen que acercar, ir pegándose para generar interacciones y enlaces que me permitan ese cambio. Pero si por lo contrario tengo moléculas de soluto y ya no moléculas de mi disolución, pues claro, cuando va a pasar mi disolución le va a ser un poco más difícil atravesar porque por medio tiene un soluto. Entonces lo que se requiere es una temperatura mucho más baja, mucho más menor, para que se me pueda generar ese cambio de estado. La fórmula de esta propiedad es para yo hallar el cambio del punto de congelación es igual a la constante K como tenemos en esta tablita de algunas sustancias como el benceno, el cloroformo, el agua por la concentración molar del soluto. Y si yo quiero saber el punto en que se me congela la solución, va a ser igual a la temperatura del punto de fusión menos la temperatura de disolución del problema que me den. A continuación tenemos un video sobre esa propiedad para que quede un poco más entendible el tema. Otra propiedad es la presión osmótica. Esta propiedad se produce cuando tengo dos disoluciones de diferente concentración separadas por una membrana semipermeable. Entonces, para entender esta propiedad tengo que saber que es una membrana semipermeable, que es aquella que me permite pasar algunas moléculas iones a través de ella por medio de difusión. Por ejemplo, tenemos dos tubos que están comunicados y separados por una membrana semipermeable, ¿cierto? En una zona tenemos el soluto y en la otra tenemos el disolvente, la disolución. La membrana semipermeable me permite pasar solo el disolvente y no el soluto. Entonces, al pasar ese disolvente me va a diluir el soluto, ¿cierto? Y se van a aparecer en ambas zonas, porque lo que se busca es que se parezcan, pero al diluir ese soluto se va a generar una diferenciación de altura de ese líquido, porque va a aumentar el líquido, ¿cierto? Va a aumentar ese líquido. De esa diferenciación de altura se le denomina presión osmótica.
Y también para medir la presión osmótica se utiliza el osmómetro. Y la fórmula de esta propiedad, según Jacobs-Bam, nos dice que es análoga a las leyes de los gases, idealmente a los gases ideales, ya que como podemos observar la fórmula es muy parecida y nos dice que la presión osmótica es igual a la molaridad de la disolución por la constante R por la temperatura absoluta. Y ya por último, si comparamos la presión osmótica de dos disoluciones, podemos definir tres tipos de disoluciones. Por ejemplo, acá en estas dos disoluciones hay diferentes tipos. Por ejemplo, pueden haber disoluciones isotónicas, disoluciones hipotónicas y disoluciones hipertónicas. Y ya por último, cuando yo llego a esa presión, cuando yo llego a esa presión osmótica, la membrana semipermeable ya no me permite pasar más disolvente, ya queda ahí. Y pues en simple palabras, resumiendo, la presión osmótica es la presión que yo ejerzo para impedir la osmosis.